Primero la inteligencia, después la bandera. Estados Unidos ejecuta su jugada en Venezuela con la CIA en el tablero. Petróleo en disensión. Buques de Chevron dominan las rutas y dejan limitados a otros compradores. Pulso de potencias. China y Rusia mueven sus fichas militares tras los hechos en Irán y en Caracas. Hola amigos de Impacto Venezuela, soy Yasmín Velasco y hoy 27 de enero estas son las noticias más destacadas del día en nuestro noticiero estelar. Dos movimientos paralelos marcan la nueva fase de la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Por un lado, la CIA estaría avanzando en instalar una presencia permanente dentro del país. Por el otro, el portaaviones Gerald Ford se desplaza hacia el sur del Caribe, ampliando la proyección militar estadounidense. Lejos de ser gestos aislados, ambos pasos apuntan a asegurar el terreno. Génesis Pérez con los detalles. De acuerdo con fuentes citadas por CNN, la Agencia Central de Inteligencia, conocida por sus siglas CIA, lidera los planes de reingreso estadounidense en Venezuela, apostando primero por un anexo de inteligencia antes de la reapertura formal de la embajada. Al priorizar la inteligencia sobre la presencia institucional formal, la Casa Blanca busca asegurar el control del entorno político en un momento de alta fragilidad interna, donde los equilibrios de poder aún no están definidos. La CIA opera como avanzada. Abre canales informales, mide lealtades, anticipa escenarios y reduce riesgos antes de cualquier compromiso público. El título 50 dice, en pocas palabras, que el presidente tiene la autoridad de utilizar a elementos tácticos de la Agencia Central de Inteligencia, conocido como CIA, para que puedan hacer operativos de inteligencia u operativos encubiertos en otros países. ¿Ok? El presidente tiene esa autoridad de poder y no necesita autoridad de nadie, él lo puede hacer. En simultáneo, el movimiento del USS Gerald Ford hacia una posición clave del Caribe oriental funciona como respaldo silencioso a esa estrategia. Su despliegue amplía la capacidad de proyección aérea y naval de Washington en una región atravesada por tensiones energéticas, rutas comerciales y disputas de influencia con China, Rusia e Irán. Y el título 10 le da esos mismos poderes al presidente para que él pueda utilizar recursos de las Fuerzas Armadas para hacer este tipo de incursiones o este tipo de operativos. De modo que tenemos dos marcos legales y al que no le guste, pues lamentablemente no le gusta. La propia captura de Maduro confirma el patrón. Agencias de la CIA estuvieron activos en Venezuela meses antes de la operación, con fuentes internas que facilitaron el rastreo de sus movimientos. Ese mismo aparato de inteligencia influyó en la decisión política de respaldar a Delcy Rodríguez como figura de transición, priorizando estabilidad y gobernabilidad sobre legitimidad electoral inmediata. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Ahora pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día de hoy. La administración Trump prepara un consejo tecnocrático para sustituir a Delcy Rodríguez si el chavismo se fractura y María Corina Machado habla de su regreso a Venezuela. ¿Crees que el plan B de Estados Unidos garantiza estabilidad en el post-chavismo? Hay que tener fe. El que no arriesga ni pierde ni gana. El plan B siempre fue el A. Para una transición se necesita un cambio total. No mientras existan presos políticos. Deberían aplicar el plan B de inmediato. Con este régimen al poder, todo sigue igual, SOS. Obvio, a Estados Unidos no le interesa que seamos libres y no soy de ningún ideal político. La petrolera Chevron despliega su mayor flotilla de buques en casi un año para acelerar envíos de crudo venezolano a refinerías estadounidenses. Compradores tradicionales como India denuncian ofertas limitadas y el panorama se suman nuevas negociaciones sobre navieros incautados relacionados con las flotas fantasmas del chavismo. Así se encuentra el mapa petrolero del país. Quique Frías
nos amplía. Nueva fase del mercado petrolero mundial debido a la alianza entre Estados Unidos y el régimen venezolano, ahora conducido por Delcy Rodríguez. Bajo la estrategia de la Casa Blanca, la empresa Chevron amplía su flota de buques y acelera la llegada de crudo a territorio norteamericano. Este esquema de mercado consolida a Estados Unidos como principal destino de los barriles petroleros venezolanos y marca un cambio sustancial en la distribución internacional. Done very well with Venezuela, and by the way, that even in itself is going to help us bring down the oil prices. I mean, the Venezuelan oil, we've taken 50 million gallons of oil. We've taken 50 million barrels of oil out of Venezuela in the first 4 days. We've got millions of barrels of oil left. We're selling it on the open market. La consecuencia inmediata de este reordenamiento se siente fuera de Estados Unidos. Refinerías en India, uno de los compradores tradicionales del crudo venezolano, denuncian que las ofertas disponibles son cada vez más limitadas y que la mayor parte del petróleo se dirige al mercado norteamericano. Porque lo que ha pasado es lo siguiente: Estados Unidos generó unas refinerías que llaman de alta conversión. La refinación que hay en Houston de alta conversión está definida de un cierto monto. Nadie en Estados Unidos está pensando en expandir esa capacidad. Y si Venezuela va a meter en los próximos años, no sé, 2 millones de barriles más de petróleo pesado, esa capacidad de refinación en el mundo no existe. Alguien va a tener que querer invertir en nueva capacidad de refinación para refinar el petróleo venezolano. Y en paralelo se redefine el destino de la llamada flota fantasma, utilizada durante años por el régimen chavista para movilizar petróleo venezolano fuera de los registros formales de PDVSA. Buques envejecidos y hoy incautados por Estados Unidos son del interés de la empresa GMS, con sede en Dubái. GMS, ubicada en Dubái y la mayor empresa recicladora de buques del mundo, solicitó una licencia a Estados Unidos para comprar y desguazar barcos incautados de Venezuela. Los barcos envejecidos y parte de la llamada flota de la sombra del chavismo representan un riesgo de derrames de petróleo mientras permanecen en el agua. El nuevo orden petrolero reduce el cargamento a otros países y reconfigura rutas comerciales que datan de décadas. Mientras el oro negro venezolano fluye hacia Estados Unidos, estos mercados quedan relegados. Este es el nuevo mapa energético con Donald Trump al frente de la primera potencia mundial. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. A la angustia por las detenciones arbitrarias y las condiciones de reclusión de presos políticos en Venezuela se agregan denuncias de extorsión que aprovechan el dolor de familiares y activistas. Todo mientras crecen las exigencias por liberaciones y se acumulan historias de pérdidas irreparables. El reporte con Juliana Palmar. Voluntad Popular alertó sobre casos de extorsión a través de WhatsApp, donde delincuentes se hacen pasar por funcionarios del 6CPC y solicitan dinero a familiares de presos políticos con información falsa. En este contexto, este martes se permitió el ingreso de visitas en la zona 7 Boleíta tras 18 días continuos de exigencias por parte de los familiares. Sí, le doy gracias a Dios, ya vi a mi esposo. Después de 2 meses que yo no sabía nada de mi esposo, ya lo vi, está bien, está un poco delgado para que todos compañeros, amigos de Maracaibo, de mi iglesia sepan que gracias por sus oraciones, que está bien, que ya estoy un poco más tranquila, porque ya pasé los sustos que, Dios mío, que solo Dios y yo supimos toda la angustia que yo viví aquí. Familiares de presos políticos reiteran su llamado urgente por la liberación de sus seres queridos y denuncian el deterioro de la salud de varios detenidos. Entre los casos más graves, el de la defensora de derechos humanos Nélida del Rosario Sánchez Oropesa, recluida desde hace más de 500 días en el helicoide sin atención médica adecuada. Actualmente mi madre concursa en una causa judicial evidentemente ilegal e inconstitucional con al menos otras 7 personas.
siendo entre ellas mi madre la única mujer y una de las 4 personas de su causa que aún se encuentran ilegítimamente privadas de su libertad. No solo esto, sino que durante su privación de libertad en el helicoide, mi madre ha sufrido de tratos degradantes y crueles, así como la denegación no solo de justicia, sino también de salud y atención médica efectiva. El impacto de la persecución política también golpea a las familias. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa informó el fallecimiento de la madre del periodista Ramón Centeno, excarcelado recientemente tras 4 años preso. El líder de la oposición, Edmundo González, advirtió que ya son 2 madres las que han muerto esperando la libertad de sus hijos, un daño que calificó de irreversible. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El chavismo sostiene su posición de resistencia al informar que Nicolás Maduro y Cilia Flores se encuentran en buen estado de salud desde su encarcelamiento en Nueva York. Al mismo tiempo, impulsa procesos internos como las consultas populares en un intento de proyectar continuidad política y reforzar la confianza en el pueblo frente al quiebre por la ausencia de sus principales líderes. Dirigentes del chavismo confirmaron que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se encuentran en buen estado de salud en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, donde permanecen bajo custodia tras la operación militar estadounidense del 3 de enero en la ciudad de Caracas. La información fue divulgada por el ministro de Comunas, Ángel Prado, quien señaló que ambos están muy pendientes del país y que mantienen confianza en el pueblo venezolano, así como informó que el líder del oficialismo también habría expresado interés en la próxima consulta popular nacional de las comunas anunciada por Delcy Rodríguez y ratificada por actores del gobierno encargado. Se anunció ya que la próxima consulta de los consejos de las comunas es el día 8 de marzo. Es Día de la Mujer, ese día es el Día de la Mujer, próxima consulta nacional de las comunas, 8 de marzo. No, nosotros tenemos que seguir gobernando, tenemos que seguir avanzando en nuestro trabajo. Nuestro pueblo sabe que estamos pasando por una situación que no es la que queríamos, pero sabe que no nos vamos a detener. Maduro y Flores enfrentan cargos federales en el Distrito Sur de Nueva York por narcotráfico, conspiración para importar cocaína, posesión de armas y otros delitos graves relacionados a actividades criminales transnacionales. Un juez federal ordenó que permanezcan detenidos sin derecho a fianza y su próximo trámite judicial está programado para el 17 de marzo de este 2026. Mientras tanto, en Caracas, la tolda roja mantiene que ellos fueron secuestrados por Estados Unidos y realizan jornadas de recepción de cartas que, según explicó Diosdado Cabello, se harán llegar a los reclusos. Revisemos lo que es noticia en materia internacional según lo que destacan portales en la web. Comenzamos con Impacto Venezuela, que titula lo siguiente: España apuesta por la regularización de 500.000 de inmigrantes, la mayoría latinoamericanos. España aprobó un plan de regularización que beneficiará a 500.000 de inmigrantes, en su mayoría latinoamericanos, que llegaron antes del 31 de diciembre de 2025 y carezcan de antecedentes penales. Las tramitaciones se harán entre abril y junio, permitiendo a los regularizados trabajar en cualquier sector del país. El presidente Pedro Sánchez defendió que la migración ha sido clave para el crecimiento económico, mientras la derecha y Vox criticaron el plan como premio a la ilegalidad. Al mismo tiempo, un informe del Servicio Jesuita a Migrantes reveló que el 20,28% de la población en España es de origen inmigrante, casi 10 millones de personas. Los flujos actuales están liderados por Colombia y Venezuela, que se han convertido en los principales motores del crecimiento demográfico. El estudio alerta sobre una bolsa de irregularidad administrativa que afecta especialmente a colombianos y venezolanos, reflejando las trabas en el empadronamiento y la regularización. China y Rusia refuerzan su coordinación militar tras eventos en Irán y Venezuela. Los ministros de Defensa de China y Rusia sostuvieron una videollamada para reforzar su coordinación militar
en medio de un creciente acercamiento estratégico. Pekín destacó el 30 aniversario de su asociación con Moscú y el 25 del Tratado de Buena Vecindad, subrayando su disposición a profundizar la cooperación en operaciones conjuntas y formación de personal. El ministro ruso Andrei Belosov advirtió que los eventos en Venezuela e Irán exigen una respuesta coordinada y consultas permanentes. Ambos países han celebrado maniobras y encuentros de alto nivel. Asimismo, buscan garantizar la seguridad y la estabilidad global en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y las tensiones con Estados Unidos. Irán difunde confesiones forzadas tras la represión de las protestas. Irán ha difundido en las últimas semanas un número sin precedentes de confesiones televisadas obtenidas bajo coacción tras la represión mortal de las protestas contra el régimen. Organizaciones de derechos humanos denuncian que al menos 240 detenidos han sido forzados a confesar mediante tortura psicológica y física, en una práctica usada históricamente por las autoridades iraníes. Amnistía Internacional calificó los videos como propaganda y la ONU alertó que buscan presentar a manifestantes pacíficos como criminales peligrosos. El jefe del Poder Judicial, Golan Hossein Mohseni, dirigió personalmente algunos interrogatorios transmitidos por la televisión estatal. Más de 41,000 personas han sido arrestadas y miles murieron en la represión, mientras los activistas advierten que estas confesiones podrían usarse para justificar ejecuciones. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube.